más alto, más grande, que estar a tus pies. a los pies del Señor es el mejor lugar que podemos estar, porque a los pies del Señor ocurren maravillas, milagros, prodigios poderosos, porque nuestro Dios es un Dios poderoso. ¿Cuántos dicen amén? Más alto ni más grande, estar a tus pies. Sí, Señor. Continúe adorando. Señor, gracias, Señor. Tú eres grande, tú eres poderoso. Cierra sus ojos. Sigue allí la voz del pastor Miguel que nos dice: de corazón, fuerte. Gracias, Señor, porque tú nos has traído a este lugar para hacer cambios en la vida de nuestros vecinos, de nuestra gente, Padre. Gracias, Señor, porque tienes control de nuestra vida. Había una señora me decía: qué buena soy. Yo realmente soy pero buenísima, porque yo agarro el diezmo y lo administro yo misma. Yo voy y lo llevo a los pobres y soy mejor administrador que cualquiera. Pero ¿qué dice la palabra acerca de esto? Y usted puede acompañarme ahí en Malaquías 2:10. Usted se lo sabe de memoria. Traer todos los diezmos y diga que ¿a dónde lo trae? Al alfolí. ¿Y dónde está el alfolí? Aquí. Así que usted no se meta con papá Dios, no le robe a Dios. Así que crea que Dios va a hacer cambios, porque Él va a hacer cambios impresionantes. Dice aquí: trae todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. ¿Cuál es su casa? Esta es su casa. Y probadme ahora. Qué importante, probadme. Wow. Tú le vas a probar a Dios. ¿Cómo? A través de tu diezmo y tus ofrendas. Traedme, aprobadme ahora en esto. ¿Dice quién? Dice Jehová de los ejércitos: si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Así que venga con fe, traiga. Recuerde también que tenemos las misiones. Vamos hasta aquí, tenemos al Boy Scout. Estamos gozosos porque tenemos a nuestra mamá espiritual, la apóstol, acá con nosotros. ¡Qué rico! Así que le pido a la pastora Elena y al pastor William, padre, que vengan para acá. Vamos con felicidad, con alegría a dar nuestros diezmos, nuestra ofrenda. Y también traiga aparte un sobrecito, pida un sobre aparte para las misiones que estamos haciendo cambios, ¿ok? Venga para acá. A su derecha. Recuerde, derecha para la iglesia y a la izquierda, a mi izquierda para las misiones.
Bueno, y vamos a hacer algo que siempre hacíamos con mucho cariño, así que lo vamos a hacer igual. Le vamos a pedir al apóstol que pase aquí y abrace, apóstol, que abrace como siempre abrazaba los diezmos y las ofrendas. Así que, sí, pase para acá. Levante sus manos acá hacia las ofrendas, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, pon milagros sobrenaturales en nuestra vida, Señor, a través de estos diezmos. Creemos en ti, sabemos que tú dices, probadme, y así que nosotros lo hacemos con todo cariño, con todo humildad y sobre todo, bueno, usted sabe, Señor, que estamos haciendo nosotros cosas maravillosas con esto que tú nos estás dando. Bendice, Señor, el lugar donde nos vamos a ir, Señor. Ese lugar hermoso, Padre. Declaramos que ahí se van a abrir los cielos y vamos a hacer milagros. Y declaramos que vamos a impactar Miami en el nombre de Jesús, Señor. Bendice los diezmos, bendice a nuestro apóstol, Padre, en el nombre que sobre todo nombre. Y el pueblo dice, amén, amén, amén. Dios les bendiga a todos. Qué bueno verlos por aquí. Nos gozamos que están presentes en esta mañana. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Le damos las gracias a los muchachos por guiarnos en adoración en esta mañana. Y nos gozamos el día de hoy, amén, porque tenemos la visita de nuestro apóstol. Es un privilegio que esté visitándonos y en esta mañana nos trae una palabra para dirigir a nuestra congregación conforme al propósito de Dios, amén. Así que le vamos a dar la bienvenida con un fuerte aplauso. Bueno, el privilegio es mío de estar aquí en medio de ustedes, la verdad, se los digo. Estoy alegre de verles a todos en este día. Pues me siento como cuando uno se va de vacaciones y llega a casa, ¿verdad? Que uno dice, están muy lindos, se ven saludables. Eso, ¿verdad? Quiere decir que Pastor William está dando buen alimento a las ovejas. Está haciendo un buen cuidado pastoral. Yo deseo de todo corazón agradecerle las oraciones que ustedes han estado haciendo por mi persona. Porque aunque usted no lo crea, los pasos que yo di no son fáciles de dar. De hecho, todavía no conozco ningún pastor que Dios le haya hablado para que deje su congregación. Por lo general los pastores mueren viejitos en sus congregaciones. Yo me imagino que toda la iglesia así, a oculto, se cogían de las manos, padre, ya llévatelo. Tal vez no, por amor. Pero es bueno cuando obedecemos al Señor, porque eso es bien importante. Porque los pastores muchas veces se estancan en un crecimiento espiritual y en una madurez que tienen que adquirir cuando dentro de unos cuantos años, ya sean 10 o 15, ellos tienen que estar preparados para encontrarse con el Señor. Y créame que el pastor le tiene que dar cuenta al Señor, no a nadie, de cómo fue que pastoreó, si lo hizo conforme a las Escrituras o si se dejó llevar por lo que las personas y los demás pastores y las amistades les decían, o la tradición o la movida que estaba llevándose a cabo en ese momento le decía. Porque una de las cosas que el pastor anhela con todo su corazón es que su congregación crezca, ¿verdad? Y sabemos que la palabra dice que el crecimiento de una congregación no lo da un pastor,
Muchas veces decimos, esa iglesia creció porque, wow, qué tremendo pastor. Yo quiero que tú salgas de esa mentalidad, porque no tiene que ver con el pastor, tiene que ver con el Señor, porque dice la Biblia que el Señor es el que añade a la iglesia las almas que van a ser salvas. Entonces la iglesia sí, naturalmente, tiene que hacer un trabajo para Dios. ¿Estamos? Ese trabajo que la iglesia hace, dirigida por el pastor, naturalmente, tiene que ser un trabajo bien hecho. Por ejemplo, salir a evangelizar es una de las funciones que la iglesia tiene que hacer. El pastor, y voy a decir esto, no se puede dedicar a estar evangelizando porque eso le corresponde a la iglesia. Dice la Escritura que el pastor no puede entretenerse en tanto trabajo porque si descuida las Escrituras, él se estanca y estanca la obra. Y la obra puede crecer en número, mas estar estancada en lo espiritual, estar estancada en el conocimiento y estar estancada en la asignación que Dios le dio a cada uno de los miembros líderes de la iglesia. ¿Entiende? Entonces muchas veces le tiramos la carga al pastor. Este pastor no proyecta una visión para hacer crecer la iglesia. Error, ¿verdad? Desconocimiento de las Escrituras. Y yo me gozo porque especialmente cuando yo veo mucho en la Escritura el remanente, que el Señor habla del remanente, porque las iglesias que por lo general están bien, por lo general son un remanente. A la gente, como yo lo he dicho muchas veces, le gusta la moda. Y a veces se mueve un espíritu de moda dentro de las congregaciones. ¿Me explico? Digo congregaciones, me refiero no solamente a estas, sino a todas. Se levanta una ola y entonces toda la iglesia va detrás de esa ola. Y se nos olvida realmente obedecer al Señor. ¿Estamos? Yo quiero darle las gracias porque sé que ustedes se han mantenido lo mejor que han podido sirviendo al Señor. Voy a tener un poquito de problemas con mi computadora porque se me dañó el iPad y esto es lo que yo no quería, estar haciendo esto, de estar trayendo. Bien, yo deseo agradecer las oraciones de todos ustedes a mi persona porque pude dar los pasos dirigida por el Espíritu Santo. Estoy estudiando mucho la Biblia, me he dedicado a estudiar la Escritura, la Torá. Estoy en medio de pastores y en medio de rabinos. Y quiero decirles algo, yo misma me sorprendo, no sé nada. Yo me comparo con esa gente y yo digo, Dios mío, yo no sé nada. Dios mío, yo no sé nada, qué susto he perdido, qué susto. Bueno. Y gloria a Dios que los mentores que tengo, pastores y rabinos del pueblo de Dios, me han reconocido la autoridad del Señor en la vida mía. Y ellos pues me dicen Moré, que quiere decir pastora, pastor maestro, Moré. Y yo me siento muy elogiada con eso, porque es bien difícil en tan poquito tiempo que Dios haya hecho eso. Pero es lo que me corresponde en este momento, aprender. Todo lo que yo aprenda, yo lo voy a traer a los pastores que están bajo mi cobertura. Y los pastores que están bajo mi cobertura, entonces ellos traerán al pueblo el conocimiento de las Escrituras. ¿Estamos? Así que, para continuar me gustaría decir algo. Quiero darle las gracias tremendamente a Gaudí. Gaudí, gracias. Yo voy pastora Elena y yo vamos para Israel en septiembre. Y porque el Señor, pues,
le plació usar a este vaso maravilloso, a Karina y Gaudio, las dos, ¿verdad? Ellas dos se pusieron de acuerdo y me compraron el pasaje para ir a Israel. Usted se imagina, eso es una profecía de hace tiempo. Y yo sé que desde que yo llegue yo voy a llorar y voy a llorar y voy a llorar y voy a llorar. Pero voy a aprender también mucho, voy a caminar por esas calles maravillosas donde Yeshua, nuestro Salvador Yeshua, caminó y donde el Eterno llevó a cabo el plan de redención. Así que me voy a gozar. Quiero darte las gracias. ¿Dónde está la otra? Está de maestra. Ok, está bien, aplaudimos. Ese regalo tan hermoso de ir a Israel. Y no sé si con nosotros se encuentra Celeika, que ya quedó en llegar, pero me imagino que no llegó. Ok, pero de todas maneras yo quiero decirle algo. Dios está en este viaje, porque la hermana Celeika, yo creo que ustedes no la conocen, ella visitaba a Primicia hace muchos años atrás. Y ella me ha seguido por el Facebook y me ha seguido por YouTube. Entonces me llamó a casa, a mi teléfono, a mi celular, y me dice, pastora, soy yo. Y yo, ¿sí? Dime cómo te llamas, me dice. Soy Celeika, la estoy llamando porque el Señor me habló y me dijo que yo le entregara a usted $500 por algo que Él quiere que usted haga. Imagínense, ¿cuántos aplauden? Entonces, porque yo le decía al Señor, bueno, Señor, voy a necesitar un dinerito para comer allá, para... Y todo este tipo de cosas, porque uno no puede viajar hasta allá y pelado. Y entonces veo que el Señor ya comenzó a proveerme. Quiero dar las gracias a los pastores que están pastoreando acá, Pastor William, y está más serio desde que lo hicieron pastor. Pastor Miguel Arias, Pastor allá Steve, que me dé tanta ayuda sacando todo por YouTube, y eso es tremendo trabajo, y editando. Así que les doy las gracias a todos, me gozo de estar aquí. Estamos hoy abiertos, dispuestos y disponibles a recibir de parte del Señor una palabra. Hemos venido a este lugar para que el eterno Dios poderoso, el eterno Adonai, nos hable a nuestra vida. Okay. A nuestra vida. Antes de llegar a predicar la palabra, vamos a ponerlo de pie, y si es posible, tengo un cántico por ahí, creo que es sencillo. Gracias, Señor. Te bendecimos. Jesús es santo. Gracias, Señor. Bendita es tu luz, veas la estrella de la mañana. No hay profundidad que no puedas alcanzar, oh Rey de gloria. Gracias, Jesús. Cielo y tierra pasarán, tú permanecerás. ¿A dónde iré? De ti no correré, Yeshua. No te puedo Un poco más. sin que tu amor me llegue. Ponemos las manos así para recibir la bendición del Señor. Desde el amanecer hasta el anochecer, Desde el amanecer hasta el anochecer. estás conmigo. Tú estás conmigo. Sabes lo que hay en mí, lo bueno y lo malo al fin. Tú me conoces.
reconoces. Me levanto al amanecer, tú me sostienes. ¿A dónde iré? De ti no correré, Yeshua. Yeshua. Puedo esconder sin que tu amor me halgue, Yeshua. Tú eres el rey, Yeshua. Gracias. Tu mano está toda la creación, dueño de mi historia. Alfa y Omega, eres el creador. Los cielos cuentan tu gloria. ¿A dónde iré? De ti no correré, Yeshua. Santo eres Dios. Te puedo esconder sin que tu amor me halgue, Yeshua. Gracias, Jesús, por tu amor. ¿A dónde iremos? Puedo esconder sin que tu amor me halgue, Yeshua. Yeshua. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, papá. Te adoramos y te alabamos y te bendecimos. Eterno, poderoso, Rey del universo, Amo supremo del universo, nos encontramos ante tu presencia para alabarte, adorarte y bendecirte. Y para conocer tu palabra, de tal manera que nuestro espíritu se alimente. Como dices tú en tu palabra, y haya alimento en tu casa. Sabemos, Señor, que en esos versículos bíblicos estás hablando del alimento espiritual que tanto necesitamos para crecer y echar raíces profundas, para que cuando lleguen los tiempos difíciles, los tiempos de fuego, los tiempos de dolor, nosotros tengamos raíces profundas, que nada ni nadie nos podrá mover del lugar donde tú nos has puesto. En el nombre de Yeshua, nuestro Salvador, te damos las gracias. Permite que la palabra de hoy edifique la iglesia, transforme los corazones, despierte hambre espiritual, despierte sed por los asuntos espirituales, sed de llevar a cabo tu palabra, la palabra de fe se activa en nosotros para poder obedecer tus mandamientos, tus estatutos y tus preceptos. En el nombre de Yeshua te damos las gracias, Señor. Amén. Podemos sentarnos. La prédica de hoy trae unas enseñanzas que espero cubrir en este día, pero en caso de que no pueda, pues la dividiré en dos partes, y el próximo mes, el próximo último domingo del mes, que será cuando yo estaré llegando acá, pues entonces yo continuaré con esta predicación. Esta sería entonces la primera parte de la parábola del hijo pródigo. Pero yo le puse el hijo pródigo hebreo.
Porque nunca pensamos, nunca pensamos que el hijo pródigo fuera hebreo. Y escuchamos muchas predicaciones desde años y años sobre el hijo pródigo. Y no llegamos a la conclusión de que se trata de una parábola que nos proporciona, nos posiciona en dentro de las expectativas del eterno para este tiempo profético, y que podemos verlo claramente a través de la parábola del hijo pródigo, teniendo en claro que el hijo pródigo es hebreo. Okay. Así que, porque esta parábola nos proporciona, vuelvo a repetir, las expectativas del Eterno para este tiempo profético. O sea, que la parábola del hijo pródigo se está cumpliendo en este tiempo. Y yo voy a estar explicando por qué. ¿Por qué esta parábola? Y yo traigo esta parábola, y qué tan importante es esta parábola para estos tiempos. Nos enseña y nos muestra nuestra verdadera identidad. Usted sabe que ahora mismo todo el mundo quiere conocer de dónde es. Usted ve los anuncios en la televisión para saber de dónde usted viene, quiénes son sus padres, quiénes son sus abuelos, quiénes son sus ancestros. Y eso lo está haciendo Dios a propósito, para que todo el mundo, al reglamento, para que todo el mundo tenga en su corazón el anhelo de saber cuáles son sus raíces verdaderas. Es por aquí. Así. Por ahí voy. Ok, en este momento histórico en el cual estamos viviendo, Yahweh, ese es el nombre de nuestro Dios, ¿verdad? Las Biblias católicas están más correctas que las nuestras en cuanto a eso, porque el nombre de Dios es Yahweh. Entonces, Yahweh acelera las agujas del reloj profético en estos tiempos y se pone en actividad la última semana de la semana 70, que Dios le habló a Daniel, que sería el tiempo en que se cumplirían todas las desolaciones de Israel. Quiere decir que usted y yo estamos viviendo unos momentos históricos increíbles, y es por eso que vemos que hay cierta crisis a nivel espiritual, y muchos creyentes que aman a Dios como que no están muy contentos con la iglesia tradicional, porque ellos saben por adentro, muy adentro de su corazón, ellos saben que hay algo que falta, que hay algo que no está bien, que hay algo que ellos tienen que aprender. Entonces viene un desánimo y han dejado de congregarse. Y en muchas iglesias ahora mismo se están cerrando 1,500 iglesias mensuales. ¿Por qué? Porque el creyente cristiano está cansado de escuchar lo mismo, está cansado de ver lo mismo, y sabe que hay algo que le falta, pero no sabe para dónde coger, porque se encuentra con el mesianismo y dice, no, por ahí no es, y se encuentra con los judíos y dice, no, por ahí no es.
Entonces los pastores que como yo quieren llevar la iglesia a una transición correcta, entonces el pueblo también dice, no, porque se parece al mesianismo, no, porque se parece al judaísmo. Y tú ves que entonces nosotros los pastores que queremos llevar a la iglesia de manera centrada y de manera equilibrada y traer revelación verdadera, entonces el pastor se siente en oposición con la iglesia y la iglesia con él. Y tiene que hacer el pastor un pare y decir, ¿qué hago yo ahora, Señor? Con un pueblo que tú les enseñas, pero, por ejemplo, estamos ahora mismo en la cuenta del Homer. Dentro de unas semanas viene Shavuot. ¿Qué es Shavuot? La fiesta de Pentecostés, cuando Dios entregó la ley en el monte Sinaí. ¿Y qué es la ley? La constitución del sistema de gobierno de Israel, dado por Dios para ellos y para nosotros. Lo está celebrando la iglesia cristiana. No, lo aprendieron, pero no lo hicieron. No sé si usted si usted me sigue. Tenemos que supuestamente, de acuerdo a la Escritura, celebrar Rosh Chodesh, que es la luna nueva, que cuando nosotros lo llegamos a hacer. Pero entonces el pueblo se hace oidor, pero no hacedor. Y es porque nos viene a la mente cómo vamos a estar celebrando las fiestas si eso es de los judíos. Pero el problema es que esas fiestas no las inventaron los judíos. Son fiestas que Dios le dio a su pueblo. Y los judíos han sido fieles a esa fiesta. Lo otro que ocurre es que a nosotros se nos enseñó que como llegó Yeshua, ya no tenemos que celebrar nada de lo que Dios le dio al pueblo de Israel, porque en Yeshua todo se cumplió. Lo cual no es cierto, porque se han cumplido 3 de las fiestas, pero faltan el resto de las fiestas por cumplirse. Y tenemos que celebrarla para poder estar posicionados proféticamente dentro de las profecías y la historia del pueblo de Dios. Otra cosa que nos dicen es, son muchas cosas, no podemos llevar a cabo, ¿cuántos mandamientos? 613. No podemos hacer eso. Les voy a decir algo. Cuando se cumplen con las fiestas, sin darte cuenta, vas cumpliendo con todos los mandamientos. ¿Cuántos aplauden? No te das cuenta y los cumpliste. ¿No es interesante? Ok. Ni cuenta nos damos y las cumplimos. Cuando celebramos Pesaj, hay como 10 mandamientos o instrucciones dadas que las cumplimos y ni cuenta nos dimos. Cuando tomamos el vino, cuando comemos juntos, estás llevando a cabo. Pero nos enseñaron que no podemos. Entonces, dice la palabra de Dios, paraos en los caminos y preguntad por la senda antigua y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Qué es volverse a los tiempos antiguos? A los tiempos en que Dios entregó la Escritura para que vivamos por ella. Cosa de que nos vaya bien en la vida.
Y pudiéramos estar aquí hablando mucho tiempo, explicando muchas cosas, pero naturalmente el tiempo no me da para eso. Así que yo poquito a poco y por gotera le daré dando, y yo seguiré hacia adelante, aprendiendo, orando por ustedes, para que venga un despertón espiritual grande. Porque el 14 de mayo, Israel cumple 70 años como nación. ¿Es eso importante? Claro que lo es. Porque la última, se activa la última, a ver si espero que ustedes se acuerden de esto, se activa la última semana de la que Dios le habló a Daniel. Eso quiere decir que este varón que está aquí, ponte, esta generación entenderá esta predicación mejor que todos ustedes. Usted dirá, no puede ser que él esté entendiendo más de lo que usted se imagina. Porque esta última generación es la que verá al Mesías regresar. Él es la que estará predicando con autoridad y poder. Es la generación que se moverá haciendo milagros mayores de los que Yeshua hizo. Es la generación que pondrá las manos sobre los enfermos y se sanarán. Es la generación que cuando alguien se muera le dirá en el nombre de Yeshua, levántate y vive, y Él lo hará porque Él pertenece a la última generación. Gracias, mi amor. Claro que es importante este momento. Entramos a la última semana que usted sabe que son años, no se van. Porque yo le di este estudio y el creyente que me está escuchando sabe, creyente que lleve mucho tiempo, sabe a lo que yo me estoy refiriendo. Y esta escritura la encontramos en Daniel capítulo 9, verso 1. Y yo quiero que ustedes vean aquí lo que el ángel Gabriel, enviado por el Eterno, le dice a Daniel en relación a los tiempos estos que estamos viviendo y cómo se iba a llevar a cabo toda la situación, porque todo está escrito, la historia completa de lo que va a suceder está escrita en la Biblia. En el año primero de Darío, de la nación de los Medos, yo, Daniel, versículo 2, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Yahweh al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. O sea, el ángel le dice, mira, estás orando, ¿verdad?, por Israel, estás orando por la ciudad santa. Quiero decirte que ya está establecido y ha sido decretado de que en 70 años se acabó el problema con Israel, que Israel no sufrirá más, que Israel no pasará más por tristeza, por dolor, por persecución, por humillaciones, por malos tratos. Y le empieza a decir, y eso lo puedes buscar en Jeremías 25, que el profeta Jeremías, Dios le habló y le dijo, voy a derramar juicio sobre todo aquel que ha estado en contra de Israel. Wow. Léalo. Léalo. Entonces, le dice, las desolaciones de Jerusalén, todo se va a cumplir en 70 años. ¿Ok? Si vamos a la definición de desolaciones,
quiere decir destrucción, sufrimiento, humillaciones, abandono, persecución. Y ustedes saben que todo esto le ha sucedido al pueblo de Israel. A ellos les tocó pasar por la Inquisición, por las cruzadas, por los holocaustos, por defender el chofar, por defender el talí, por defender. A ellos les tocó pasar por todo eso para que usted y yo hoy podamos entender lo que significa el talí, que de hecho yo una vez lo di hace muchos años. Después Pastor Miguel pasó por encima, pero son 5 nudos, 5, los 5 libros de Moisés simbolizan la Torá. Después tiene unos cordones, uno de ellos tiene que ser azul, porque simboliza pacto, el pacto eterno. Y si los contamos, pues encontramos ahí el nombre de Dios. Y están puestos en los 4 lados, no porque a ellos se les ocurrió, porque Dios se los dio. Y porque Dios les dijo, los vas a usar. Y el talí es un mandamiento. No es para que el que quiera, bueno, claro, el que quiera. Pero si tú lo encuentras como mandamiento y quieres agradar al Eterno, pues tú te lo pones, ¿verdad que sí? Pero no tiene que ver esto con la salvación. Quiero aclarar. Nosotros somos salvos cuando recibimos a Yeshua como nuestro Salvador y aceptamos el pacto de Yeshua. Desde ese momento nosotros entramos en una relación con Dios que no tiene que ver con nada porque es por gracia. Pero después sabemos que tenemos que empezar a estudiar la Torá y a estudiar la Escritura para poder seguir instrucciones de tal manera que nos llenemos de sabiduría, porque con recibir a Yeshua solamente no te llenas de sabiduría. Y a veces en la iglesia predicábamos mucho sobre no robar, no matar, no adulterar, y creíamos pues que eso eran los mandamientos, y realmente no es tanto eso los mandamientos, sino que nos está pidiendo unos frutos. Luego tienen que haber unos frutos que hablan de que nosotros cumplimos con los mandamientos. Los mandamientos son una cosa y los frutos son otra. Los frutos son cuando obedecemos los mandamientos. Yo no soy una adúltera porque yo obedezco el mandamiento. ¿Me están entendiendo? Porque yo sé que parece, suena un poquito, el chip del cerebro lo tenemos que cambiar en estos tiempos. Porque Dios está transicionando a la iglesia a otros niveles superiores. Y la iglesia de por sí ya se cansó de estar dando vueltas en el desierto. Y sabe y entiende que tiene que hacer ciertas cosas que no ha hecho. En Daniel 9 le dice, ahora Señor Dios grande, porque yo, dice él en el versículo 3, y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, buscándole en ayuno, buscándole en silicio y ceniza, y oré a Yahweh mi Dios, e hice confesión diciendo,
Ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto, que guardas el convenio y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos. Y nos hemos apartado de tus reglamentos. Esas son ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos, los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros gobernantes, a los reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de Israel. El versículo 20 dice: aún estaba hablando en oración y confesando el pecado de mi pueblo Israel. Y derramaba mi ruego delante de Yahweh, mi Dios. Aún estaba en oración cuando el varón Gabriel vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, o sea, a las 3 de la tarde, allá. En aquel tiempo se sacrificaba, se hacía un sacrificio, el sacrificio de la tarde, y se entraba en oración. Hoy día lo que se hace es que ellos se reúnen a orar y a orar y a orar y a orar a esa hora, a las 3 de la tarde. Entonces dice, aún estaba en oración cuando el varón salió, vino a verme. Vino a mí a la hora del sacrificio de la tarde y me hizo entender y habló conmigo: Daniel, ahora he venido para darte sabiduría, porque tú eres muy amado. Entiende el decreto y entiende la visión. El versículo 24 dice: 70 semanas se han determinado sobre tu pueblo. ¿Cuál es el pueblo de Daniel? Israel. Y sobre tu santa ciudad. ¿Cuál era la santa ciudad? Jerusalén. Para terminar la prevaricación. ¿Qué es prevaricar? Servir mal al Señor. Servir de manera incorrecta. ¿Cómo se sirve de manera incorrecta? No obedeciendo las fiestas. Lo voy a demostrar después en el Nuevo Testamento. Está por Colosenses. Dice: nadie te juzgue en comida, ni en los sábados, ni en la fiesta, ni en la luna nueva. Nadie te critique. ¿Usted no sabía que ese versículo está ahí en el Nuevo Testamento? Lo cual quiere decir que los cristianos de aquellos tiempos, y no les quiero llamar cristianos, pero bueno, porque ellos eran judíos. Y ellos celebraban las fiestas después de tener a Yeshua. Yo quiero que la iglesia, yo he orado tanto para que Primicia pegue un despertón. Porque yo he estado mucho tiempo, no sé si usted me entiende, sacudiendo. Digo, wow, Señor. ¿Hasta cuándo? Yo les voy a decir algo. Voy a seguir con la predicación. Voy a seguir con la predicación y después les explico algo. Se determinó 70 semanas para servir, para parar la prevaricación. Quiere decir que Dios va a restaurar las cuestiones. Las tiene que restaurar. ¿Se acuerda que en Hechos dice, cuando venga la restauración de todas las cosas? Ok, vamos a pararlo ahí. Entonces, para expiar, poner fin al pecado. El pueblo de Dios, ¡pum!, se acabó el pecado. Va a venir una rehabilitación completa y una restauración completa. Expiar la iniquidad para traer justicia perdurable. Ahora, cuando usted oye la palabra justicia, ¿en qué usted piensa? ¿En qué usted piensa cuando oye la palabra justicia?
¿En qué usted piensa? Usted dice, en hacer lo correcto. Bueno, pues eso no es. Cuando estudiamos justicia, es llevar a cabo los mandamientos, estatutos y preceptos de Dios. Eso es hacer justicia. Está fuerte. Sigue diciendo, la justicia, ¿cómo es esa justicia? Eterna, que va a ocurrir cuando Yeshua regrese y tome los reinos de la tierra. Y solamente faltan unos añitos. Estos 7 años es para que usted y yo despertemos, arreglemos los asuntos con el Señor y comencemos a servirle de la manera correcta. No como a nosotros se nos ha ocurrido y no como a nosotros nos ha enseñado la iglesia tradicional. Y luego sigue diciendo, sellar la visión, terminar, y la profecía, y ungir al santo de los santos. O sea, porque hay que ungir a Yeshua cuando Él regrese. Si seguimos leyendo, notaremos que se han cumplido 62 semanas, que vienen siendo los 72 años. Pero hubo un pare ahí, yo no sé si usted se dio cuenta que ahí se paró. No siguieron sucediendo cosas. Después de esto vino Roma. Después de esto destruyeron el templo. Después de esto se esparcieron los israelitas, los hebreos, los judíos se esparcieron por el mundo entero. Y fue como que hubo un pare y no se cumplió la última semana. Que la última semana es la... ¿Qué sucede? Que ahora en mayo 14 se activa Dios. Dios activa la semana 70, Pastor William. Y es ahí donde nos tenemos que mandar a correr, a arreglar la casa, a arreglar los asuntos, a aprender, a caminar verdaderamente. Mire, yo le voy a decir algo. No hay nadie santo. Cuando el Señor habla de Kodesh y habla de santidad, de Kodishim, whatever, yo no estoy aprendiendo, yo no sé nada. Le puedo decir que realmente nadie es santo. Por eso es que Jesús, cuando le llamaron bueno, cuando le llamaron santo, Él dijo, no, santo hay solamente uno, el Señor. Porque en la Biblia usted no va a encontrar a ninguna persona que Dios le llame santo. No va a encontrar ni uno. Es más, si encuentra uno, me llama y me lo dice, pastor, se equivocó. Dios llama santo a su pueblo. Dios llama santo a Israel. Dios llama santo a la congregación. Por eso cuando uno falla en la congregación, para Dios toda la congregación se contaminó. Por eso cuando alguien coge el altar sucio, ensucia, daña, profana toda la congregación. Por eso mis celos, aquellos celos, ¿qué le pasa a ella que despierte, que estamos ya eso pasó? No, eso no pasó. Eso está. Y eso Dios lo va a arreglar. Porque usted lo sabe lo que dice en el Nuevo Testamento. Sin santidad nadie verá al Señor. Pero la santidad se adquiere dentro de una congregación que Dios denomina santa, que necesariamente no pertenece a ninguna religión. ¿Usted me está siguiendo? ¿Cuántos están entendiendo? ¿De verdad? Me preocupa un poco. Me preocupa un poco porque yo sé que hacía tiempo que no me oían.
Así que ahora mismo, en el año 70, ya mismito, en este año, el 14 de mayo, se va a reconocer que Jerusalén es la capital de Israel. Y ya los judíos se están moviendo para levantar el templo, porque el templo realmente no va a ser levantado donde nosotros creemos, sino en el lugar correcto que dicen las Escrituras. Eso activa la semana número 70. Por eso los judíos están desesperados, porque ellos saben que el Mesías viene, Mashiach viene y le queda bien poquito tiempo. ¿Están entendiendo? ¿Qué está pasando ahora mismo en Israel? Bueno, 12 rabinos mandaron a buscar a los cristianos de más renombre en los Estados Unidos para que les hable, porque ellos quieren una cercanía entre el pueblo cristiano y el pueblo judío. Y lo más tremendo de esto es que cuando ellos reciban a Mashiach, porque se avecina un avivamiento que yo vengo diciendo desde hace años, que el avivamiento no será aquí, no será en ninguna iglesia tradicional, que el avivamiento va a ocurrir en Israel. Llevo años diciéndolo y yo quiero que sepa algo. En estos últimos días se tiraron 200 jóvenes cristianos que llevó el Señor a vivir allí. Y ellos no se atrevían a predicar el evangelio. Y se atrevieron y comenzaron a predicar el evangelio allí en Jerusalén. ¿Y sabe lo que ha sucedido? ¿Sabe lo que ha sucedido? Que los judíos han empezado a convertirse y esos 200 jóvenes están resucitando muertos, están echando fuera demonios y sanando a la gente. Ahora, en este momento, ha empezado la primera ráfaga de un avivamiento para Israel. Porque dice Romano 11, y todo Israel será salvo antes de que el Señor Yeshua regrese a la tierra. Alabado sea el nombre del Señor. Yo me apasiono. Yo quisiera que cogiera a Dios todas las iglesias que están enseñando que Jesucristo murió para que usted confiese y decrete, y para tener un buen negocio, y para tener un buen carro. Y yo quisiera que el Señor se manifestara ahí, pero ¿sabe algo? No va a suceder. ¿Sabe por qué? Porque el tiempo de la predicación a los gentiles se acabó. ¿Se lo venía diciendo o no? Pues se acabó. El mayo 14 se cerró la puerta. Ahora empieza Dios a recoger al remanente de Israel. ¿Qué somos nosotros? Los que fuimos esparcidos por el mundo entero y pertenecemos a las 10 tribus de Israel. Ahora Dios empieza a trabajar con ellos. Y si algún gentil quiere hacer pacto, tendrá que escucharnos a nosotros y de cabeza meterse debajo del talí. Porque dice la Escritura que en los tiempos postreros, para ser salvos, se tendrán que meterse debajo del talí. ¿Por qué el talí? Ya eso pasó.
Cuando el Señor dijo en la palabra, Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise cobijarte debajo de mis alas, como la gallina cobija sus polluelos. ¿Sabes cuáles son las alas? Salas quieren decir talí. Porque he aquí que me encontraré contigo en el lugar secreto. ¿Tú sabes cuál es el lugar secreto? El pastor nos decía, búsquese un sitio en su casa, que nadie vaya a ese sitio y usted lo va a separar y usted va a decir, este es mi lugar secreto. Pero resulta que el lugar secreto no es un sitio, este es el lugar secreto del Señor. Pero nosotros hacemos, esto ya no se usa. No sé si se acuerdan de ese gesto. Tremenda ignorancia. Pero claro, espero que el Señor lo perdone y lo perdonará. Todo lo que yo a ustedes les he estado enseñando durante años, yo lo estoy confirmando con los estudios entre pastores y rabinos. Y yo me quedo, oh Dios mío, estaba bien, oh Dios mío, estaba bien, oh Dios mío. Y en otras ocasiones, oh Dios mío, qué mal estoy. O sea, porque permití esto, porque me dejé llevar, porque me comieron el cerebro, Señor, sí, ajá. Como hizo Saúl, es que como el pueblo me desertaba, pues entonces yo, y el Señor dije, tú por cuanto tú no obedeciste a mí y prefiriste agradar al pueblo para que no te desertara, desde este momento tú dejas de ser rey. ¿Es cierto o no es cierto? Porque es mejor obedecer a Dios que a los hombres. Porque es mejor obedecer la Torá que a los hombres. Ok. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir? Que comienza realmente la última semana, las 70. Bueno, quiere decir que la parábola del hijo pródigo se acaba de activar. Porque la parábola del hijo pródigo entra en cumplimiento, y ya mismo explico por qué, que no obedece a mis dedos. Clic. Okay. Bien. Voy a decir algo. Presten atención. Presten atención porque voy a romper voy a circuncidar el cerebro. Sí, porque el cerebro hay que circuncidarlo. Para poder entender la escritura y la palabra de Dios hay que circuncidar el cerebro. Porque hay muchos patrones teológicos que a nosotros nos han enseñado mal. Y como dicen los judíos, si tú vienes a donde mí a aprender, hazme el favor y vacía tu vaso. Si tú llegas con el vaso lleno, ahí no va a poder entrar más nada. Pero tú tienes que entonces, para poder llenar el vaso, tienes que vaciar el vaso del contenido que traía para que venga y entre lo nuevo. Por eso el Señor decía que lo que Él traía era vino nuevo. Y había que transicionar y no se podía poner en el odre viejo porque el odre viejo se rompe, se desbarata y se pierde el vino nuevo. Y lo mismo sucede en la iglesia.
El Señor lleva años tratando de transicionar la iglesia y la iglesia simplemente ha agarrado de su odre viejo. Échame un chorrito de vino nuevo. ¡Ay, qué rico! Pero no me eche mucho, porque me voy. ¿Me explico? Todas las parábolas que Yeshua declaró a Israel, todas las parábolas, dígale al que está al lado suyo, todas las parábolas que Yeshua declaró a Israel eran conocidas por Israel. Yeshua no estaba trayendo parábolas nuevas. Nosotros nos creemos eso, porque eso fue lo que nos enseñaron. Que las parábolas de Jesús no tenían que ver en nada con Israel, ni con el pueblo de Israel, ni con el sistema de gobierno de Israel, o sea, la Torá, o sea, los mandamientos, estatutos, preceptos, bla, 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 bla. No tenía que ver con eso, porque él traía una visión nueva. No, Señor, no. No, Señor, no. Él vino a darnos ejemplo de cómo es que se sirve a Dios. Y cumplió con todo lo que el Padre había establecido que había que cumplir. Y nos dio ejemplo para que nosotros hiciéramos lo mismo. Eso no se nos enseña, ¿verdad que no? Se nos enseña el reemplazo. Dios elimina a Israel y nos pone a nosotros en lugar de Israel. Nosotros somos el Israel espiritual. Pero no es cierto, porque ahí está Israel. Y ahí se están cumpliendo las profecías. Y está ocurriendo un avivamiento en Israel. Y los judíos ortodoxos están buscando una cercanía con el pueblo el pueblo cristiano, que ellos no consideran gentiles, cuando a nosotros se nos enseña que somos los gentiles convertidos. ¿Qué es eso? Aparte de eso, nos enseñan que Israel se tiene que convertir. No. Israel no se tiene que convertir. Nosotros nos tenemos que convertir. Israel se tiene que arrepentir. Porque Israel siempre ha tenido los pactos y siempre ha tratado de servir a Dios. Nosotros somos los que no estamos convertidos. Piénselo, porque se nos miran las cosas. Israel no se convierte, gente. Israel siempre ha tenido a Dios. Y siempre ha luchado por cumplir con la Torá. Nosotros somos los que nos tenemos que convertir. Ellos se tienen que arrepentir, porque ellos tienen un montón de cosas equivocadas y nosotros tenemos otro montón de cosas equivocadas. Entonces el Señor dice en la palabra: cógete el palo de Judá, judío, y agárrate el palo de Efraín, nosotros, y los dos serán uno solo. Alabado sea el Señor. ¿Qué problema tiene Dios con juntar esos dos palos? Porque el palo de acá dice no, y el palo de acá dice no. Este no se quiere convertir y este no se quiere arrepentir. Entonces, quiero decir que todas las parábolas que Yeshua declaró a Israel eran conocidas. Eran conocidas. No, lo hice y me salió esto. Eran conocidas. La parábola, todas ellas fueron escritas bajo un contexto hebreo. Por eso usted lee y en parte puede entender, pero en parte no entiende. ¿Qué querrá decir esto? Y usted empieza a inventar. Eso quiere decir, oye, tenemos unas ocurrencias espectaculares, porque las prédicas mías han sido espectaculares. Mitad verdad y mitad de lo que me enseñaron. Entonces, igualmente las cartas de Pablo. Por eso cuando leemos la Biblia no podemos entender a cabalidad los escritos, porque para entender y poder profundizar en las enseñanzas y entender las enseñanzas tenemos que conocer la cultura hebrea, las tradiciones del pueblo hebreo. Tenemos que regresar al contexto del primer siglo para
comprender su verdadera interpretación. Voy a dar un ejemplo. En Costa Rica decidieron averiguar cómo eran los boricuas. Entonces mandaron a una persona a Puerto Rico. Y la persona lo que hizo fue pasear en Puerto Rico. ¿Qué me voy a poner a investigar la cultura de Puerto Rico, el idioma de Puerto Rico, las costumbres de Puerto Rico, la tradición de Puerto Rico, los anglicismos, porque hay hebreísmo, ¿qué se dice? Hebreísmo, como hay anglicismo, una manera de decir las cosas de cada país. ¿Cómo ya? Pues no. Y un día, a última hora, ya después que fiestó y salió, entra a una cafetería y dijo, ahí que en esta cafetería yo voy a aprender cómo son los boricuas. Entonces entra un boricua y dice, dame un café puya. Ajá, café puya. Entra el otro, dame un café puya. Ajá, café puya. Entra otro, dame un café puya. Entonces el tico viene y dice, ajá, en Puerto Rico al café le dicen café puya. Entonces, cuando va el puertorriqueño a Costa Rica, le dicen, oye, tenemos café puya. Entonces el puertorriqueño dice, pues sí, está bien, tráeme un poquito. Y cuando lo prueba, dice, ¿esto no es café puya? Claro que sí, claro que lo es. Oye, aquí la boricua soy yo. Cuando tú me vas a decir a mí que esto es café puya cuando esto no es café puya. Porque el café puya para el boricua es café sin azúcar. Lo mismo pasa con las escrituras. Usted no puede entender las escrituras a menos que usted conozca la cultura, las tradiciones, el sistema de vocabulario, ¿verdad? Todo este tipo de cosas. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros tenemos que aprender toda esta manera de vivir de ellos para poder entender la escritura. Entonces, yo no sé si usted es amante de la verdad, pero yo soy amante de la verdad. Yo no quiero estar siempre dije, yo no quiero estar en una iglesia mesiánica. Y yo no quiero estar en una iglesia judaizante. Yo quiero estar en una iglesia centrada. Pero para eso hay que estudiar mucho. Y sí se puede. Porque en Puerto Rico las iglesias que se llaman, tienen un nombre porque no se llaman cristianos. O sea, yo no soy cristiana. Porque eso viene, ¿de dónde? Del catolicismo. Nosotros creemos en Cristo. Yo sé que estoy tirando algo fuerte, fuertísimo. Pero el cristiano se tiene que convertir. Yo lo he venido diciendo. Porque el testimonio en el cristianismo es tan malo y tan malo que el cristiano se tiene que convertir. Entonces, ellos no se llaman cristianos porque los cristianos se tienen que convertir por lo mal que andan y por el mal testimonio. Y por la falta de respeto en cómo se visten y se arreglan para Dios. Y por el desorden que hay en los servicios. Y la falta de protocolo en los servicios. Y el no querer usar un uniforme. Y todo es ahí a lo que venga, a lo que surge, a la que yo creo. Cuando nuestro Dios no es así, hay un protocolo espiritual. Entonces ellos no se quieren llamar cristianos, pero tampoco se quieren llamar mesiánicos, pero tampoco se quieren llamar judíos. Entonces hay que de alguna manera tenemos que decir quiénes somos. Yo se lo voy a dejar ahí a usted, a ver si se le ocurre un nombre. Ellos se están llamando hijos de Dios porque la Biblia dice, y seremos llamados hijos del Altísimo. Vamos a dejarlo así. Mujer de Dios. ¿Me están entendiendo? Porque seguimos al pie de la letra. Ok. Así que si queremos crecer, queremos madurar y queremos servir a Dios verdaderamente, tenemos que conocer la cultura hebrea. Porque la escritura fue escrita en hebreo, con expresiones hebreas, con una lingüística hebrea, con una cultura hebrea, con expresiones idiomáticas hebreas. Y este desconocimiento ha creado que haya muchas interpretaciones.
A tal punto que hay 33,000 denominaciones y solamente hay 30,000 versículos bíblicos. Hello. ¿Quién tiene la verdad? ¿Para dónde vamos a coger? ¿Entiendes? Es como para sentarse y hacer así, como están algunos de ustedes. En el espacio. ¿Y ahora para dónde cojo? ¿Qué está hablando esta mujer? Y este conocimiento, pues, desconocimiento, ha creado, pues, ¿sabes? Una cosa horrible. Una cosa horrible. Elena, voy a necesitar tu asistencia, por más que me diga que hagas clic y que voy aquí. Desconocer la historia. Okay. Entonces, voy a ir a desconocer la historia del primer siglo, porque para hacer una buena interpretación del hijo pródigo, usted dirá, pastora, todo ese preámbulo para el hijo pródigo, pues sí. Porque si yo no hago este preámbulo, la parábola del hijo pródigo hebreo, usted no la va a entender. Pero no se preocupe que yo no voy a ir por aquellas cosas que ustedes están cansados de oír. Del hijo pródigo, yo me voy a ir directo al grano. ¿Cuántos quieren directo al grano? Ok. Mire, nosotros muchas veces le decimos, no, porque los fariseos. Mire, hermano, ¿tú sabes algo? Habían 10 casas de fariseos. Y Jesús, cuando habló contra los fariseos, fue contra una o dos de las casas. Pero no contra todas las casas de los fariseos, porque Nicodemo era fariseo. Y Jesús lo recibió de noche y lo instruyó sobre el espíritu de santidad que él tenía que recibir, que usted y yo conocemos como el nuevo nacimiento. ¿Viste? Entonces, ¿qué es lo que se dice por ahí? No, porque esos fariseos, bla, 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 con una irreverencia increíble. ¿Por qué? Por desconocimiento. Así que cuando el Señor trajo la parábola del hijo pródigo, el hijo pródigo hebreo, todo Israel conocía la parábola, pero lo que no sabían era que la parábola era profética y para estos tiempos. ¿Recuerdan lo que se nos enseñó a nosotros? Bueno, pues el hijo que se queda en casa es el cristiano que no se va y el pródigo es el que se va y deja la iglesia. ¿Eso no fue lo que nos enseñaron? Pues wrong. Está mal, no es así. No tiene que ver con eso. Ay, Dios mío. Por ejemplo, para que pueda entender algo y aprenda lo de estos últimos tiempos, porque yo tengo que dejar esto claro, bien claro. Gracias, mi amor. En todas las parábolas que Yeshua habló y en todos los milagros, diga conmigo milagros. En todos los milagros existe una tipología de la condición del pueblo de Dios. ¿A quién vino Yeshua a buscar? Cada vez que le hablaban que venía alguien que no era de Israel, que él decía, no, yo vine a buscar las ovejas perdidas de Israel. ¿Verdad que sí? Que eso es lo que decía. Porque él vino a buscar las 10 tribus dispersas. Ok, estoy diciendo esto por esta razón. Vamos a Lucas capítulo 8, versículo 43, por ejemplo, para dar un ejemplo de esto, de que existe una tipología en cualquier milagro que el Señor hiciera y en cualquier parábola que el Señor hiciera, siempre había una tipología, siempre había una enseñanza que tenía que ver con ir a buscar o enseñar la condición verdadera de Israel, no de Judá, porque Judá estaba allí, no había abandonado. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años. La mujer tipifica a Israel.
Los 12 años tipifican a las 12 tribus de Israel, las cuales según la Escritura están inmundas. Porque una mujer con flujo de sangre era considerada inmunda. Pastora, ¿y en dónde queda la salvación? No tiene que ver con salvación, usted es salvo. Ay, Dios, quiero explicar esto y que lo entiendan. Para Dios, usted tiene salvación. Ahora a Dios le corresponde llevarnos a la estatura ¿de quién? Del varón perfecto, que es ¿quién? Estamos en ese proceso. No lo hemos logrado. Lo primero que no hemos logrado es entender que nosotros tenemos que ser parte del pueblo de Yeshua. Vamos a empezar. ¿Entendieron? Así que las 12 tribus estaban con flujo de sangre, enfermas. Así que la mujer tipifica a Israel. Los 12 años, las 12 tribus de Israel, las cuales según vino, ¿verdad?, a buscar sanidad. ¿Qué es lo que ella toca para la sanidad? Ella toca el Siksít de Yeshua. Yeshua. Y el Siksít del manto, que es simboliza la Torá, simboliza las instrucciones del cielo, simboliza la cobertura de Dios, simboliza muchas cosas. Y él la tenía puesta, en nuestra Biblia dice manto, pero en los originales no dice manto, en los originales dice talí. Y ella tocó el Siksít, porque el Siksít está representado la Torá. La Torá. Y cuando ella tocó la Torá, cuando las 12 tribus de Israel regresan anhelados de ser limpios, tienen que tocar la Torá. De la Torá fluye la presencia de Dios y viene una sanidad para el pueblo y hay liberaciones y hay sanidades y se levantan los muertos y se salva la gente. Tipifica. Y así son todas las parábolas de Jesús. Así son cada vez que hay un milagro. Tiene que buscar dónde estamos nosotros ahí. Ok. Voy a saltar unas cosas aquí porque no. Lo mismo sucede con la parábola del hijo pródigo. Para poder hacer una interpretación correcta, tenemos que ir al contexto hebreo, su lingüística, su cultura y su condición espiritual, su condición histórica del momento cuando Jesús cuenta la historia del hijo pródigo. Que vuelvo a repetir, hacía rato que Israel conocía esa historia. Ok, en Lucas 15, capítulo 11, dice, también dijo, y ahora vamos a aprender algo. ¿Quieren que termine? Porque ya estamos en la 1. Lo sigo, lo termino, pastor. Está bien, usted me dice, yo me someto aquí. También dijo, un padre tenía 2 hijos. Y el hijo menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y se fue y se arribó a uno de los ciudadanos de aquellos ¿cómo dice? De aquella tierra, el cual le envió a una hacienda para que apacentase cerdos. Imagínense que el cerdo simboliza que es inmundicia para el pueblo de Israel. Ay, me quedé. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas porque comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros hay en la casa de mi padre? También abundancia de pan, y he aquí, muero de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti.
yo no soy digno de ser llamado tu hijo, lo cual era verdad. Y si comparamos al hijo pródigo con las 10 tribus de Israel, que somos nosotros que nos hemos prostituido, entonces tenemos que entender que hemos pecado contra Dios y contra el cielo. Y que estamos pasando ahora mismo hambre espiritual. Hambre, sabemos que si vamos a buscar a Dios necesitamos que ese Dios se manifieste y necesitamos comprender qué es lo que Dios nos pide para tener una buena relación con Dios y que cuando nosotros nos metamos debajo del talí, Dios responda a la oración porque está agradado de su Hijo. Aleluya. Pero ahora jugamos con el talí y jugamos con los xixí y los colgamos por aquí. Y no los ponemos. Eso es para aquel tiempo. Ay, eso no sirve. Y nos hemos prostituido. Entonces, él dijo, me levantaré, iré a mi padre, le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de los jornaleros. Se lo merecía. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra ti, contra el cielo y contra ti. Yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo, sacad el vestido, vestirle, ponerle anillo en su mano, calzado, traed un becerro gordo y matarlo y comamos y hagamos fiesta. Quiero que sepas algo, que fiesta ahí, en el idioma hebreo y dentro del contexto idiomático, quiere decir boda. Lo mismo dice el Señor, que nos hemos desposado con el Señor. Ahora voy terminando, no se me desespere, voy terminando, porque mi hijo estaba muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor, que estaba en el campo, cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música, oyó la danza y llamando a uno de los criados le preguntó, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué era aquello? Y él dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces, Elena, entonces se enojó. ¿Quién se enojó? Judá, Leví, porque ellos han pasado por todo, por amor al Padre, por defender el talí, por defender el kipá, por defender la minora, por defender el chofar, por defender el protocolo, por defender las vestiduras, por defender el Padre. Hemos sido celosos, hemos sido fieles y tú haces una fiesta con este. Como si nada hubiera hecho. Entonces, se nos predica de todo lo anterior, pero no se nos predica de por qué se enoja el hijo mayor que quedó en la casa. ¿Que es quién? Judá, los judíos. Claro que se enojan, pues claro que sí. Pero, ¿por qué se enojó? Realmente, porque el hijo pródigo
pudo haber regresado y bueno, pues más nada. ¿Verdad? Regresó, qué bueno. Tú sabes, pero aquí el bárbaro soy yo, la herencia es mía. La herencia es mía. Yo me quedé, yo fui fiel. Él no, él se fue con las rameras, él se prostituyó. Todo es mío. Pero ¿qué pasa? Que cuando el hijo mayor llega y dice que el padre había mandado a matar un becerro. Y usted dirá, y no, es que ese becerro no lo dice ahí la escritura, pero dentro de la cultura y dentro de la idiosincrasia y la tradición del pueblo de Israel, cuando el padre iba a perdonar o iba a hacer un convenio o iba a pactar, mataba un becerro, derramaba toda la sangre en el umbral de la puerta, se paraba adentro de la casa y le decía al hijo, después que lo vestía, lo bañaba, lo perdonó y todo, pero después él dice, ahora entra. Y lo hacía pasar por arriba de la sangre, y al pasar por arriba de la sangre, ahí pactaba y él quedaba completamente restituido al punto de que la herencia que llevaba el hijo mayor y que se quedó, tenía que compartirla a la mitad con el hijo que había aceptado el pacto por causa de la sangre en el umbral de la casa. Por eso el Señor dice, yo estoy a la puerta y llamo. El que por mí entrare será salvo. Ahí está la sangre de Yeshua para tú hacer pacto con él. No que te metas a cristiano. No. No es que te metas a judío. No. No es para que creas en Yeshua tampoco. No. Ya usted cree. Ya usted es salvo. Ya le cambiaron las vestiduras. Ya le pusieron un anillo. No es de eso que se nos predica. Ya tenemos el anillo, ya tenemos las vestiduras, ya tenemos el calzado. No predicamos por ahí el evangelio. Ajá, pero se nos olvida algo. Pactar con el Dios de Israel para ser parte del pueblo de él. ¿Te entiendes? Vamos a ponernos de pie. Y a primicia, ya huyendo. Huye que huye. Huye que huye. No, así no es. No, eso se le metió a la vieja eso en la cabeza. Eso no es así. Yo los reto a meterse a estudiar. Los reto. Métanse a estudiar. Claro que Israel está. Porque dice la palabra que Dios los provocará celos. ¿Es cierto o no es cierto? Y ellos nos ven ahora en Jerusalén con Sisit, con Talí, orando y predicando a Yeshua. Claro que están histéricos. El padre fue y dijo, hijo, no seas así, entra. Él estaba muerto y ahora vive. Porque hasta que usted no pasa por ese umbral, usted no vive. Ay, aleluya. Este es el momento de la transición de la iglesia evangélica, pentecostal, luterana, bautista o como usted la quiera llamar. La transición es que nosotros tenemos que reconocer que nos tenemos que arrepentir y convertirnos al Dios de Israel y llegar a la casa donde está el hijo mayor y decirle al Padre, Padre, he pecado contra ti, he pecado contra el cielo,
hazme como uno de los jornaleros. Y el padre dice, no, papito, voy a matar al becerro, voy a echar la sangre en el umbral, te voy a vestir, te voy a dar anillo, te voy a dar calzado, y yo te voy a esperar en casa, y yo te voy a agarrar de la mano, y tú vas a pasar el umbral, y tú serás llamado mi hijo amado, con derecho a todas las promesas de Israel, con derecho a reinar cuando llegue el Mesías. Arréglate conmigo, no me des más, no quieras seguir en tu religión, porque la religión no salva. ¿Tú me entendiste? ¿Entendiste el cuento, verdad? Cuando el Espíritu de Dios venga y traiga revelación, porque entender estas cosas es como nacer por segunda vez. Es como nacer por segunda vez de nuevo. Yo le estaba predicando a mi hermano de todo esto, y mi hermano me sacaba versículos, no, porque Jesús dice, no, porque no, porque bueno, estuvo ahí con fajado, sacándome versículos bíblicos, y yo con ganas de decirle fuera de contexto, no lo estás entendiendo, fuera de contexto, no lo estás entendiendo, y él seguía sacando versículos bíblicos para defenderse, fuera de contexto, tú no me estás entendiendo, y él no, hasta que yo vengo y no me queda más remedio, y le digo, ¿tú sabes qué? Tú bien sabes dentro de ti que tú tienes que transicionar, y te voy a decir algo. Esto, cuando tú te convertiste, tú le hablabas al inconverso de Cristo y que él podía entender el nuevo nacimiento. No, pues así me pasa a mí contigo. Hasta que no nazcas por segunda vez de nuevo, tú no vas a entender un divino de lo que yo te estoy hablando. Cuando venga el poder de Dios y descienda de los altos y tú pases a ser pueblo israelita, serás lleno del nuevo conocimiento y sabiduría. Caminarás en justicia, porque caminar en justicia es caminar de acuerdo a las sagradas escrituras, la Torah. ¡Qué tremendo! ¡Ay! ¡Qué tremendo! ¡Ay, yo quiero caminar en el Espíritu! ¿Tú quieres caminar en el Espíritu? Camina cumpliendo la Torah, porque eso es lo que es. Mire, a nosotros se nos enseñó que a nosotros nos bautizan en agua, después nos bautizan en Espíritu Santo, ¿correcto? Ahora, nos enseñan que viene un bautismo tercero, que es el bautismo en fuego. Yo les hablo a ustedes de eso, pero las iglesias tradicionales no saben lo que es un bautismo en fuego. ¿Qué es un bautismo en fuego? ¡Oh, que echaré fuera demonios! ¡Ah, que hablaré en nuevas lenguas! ¡Ah, que la gente caerá al piso! ¡Ah, que saldré! No, hermano, no quiere decir eso. Prepárate. ¿Quieres saber lo que es el bautizado en fuego? ¿Quieres saberlo? ¿Cuántos quieren saber? Ser bautizado en fuego es que Dios va a probar tu fe y vas a pasar por el fuego. Y tú que te crees bien seguro, oh, porque yo tengo al Señor, soy una bárbara. El Señor va a decir, sí, aquí te espera la pruebita. Ahora pruébame que tú eres fiel. Porque es fácil servir al Señor y creer mientras todo va bien. Pero cuando Dios decide pasarte por el bautismo de fuego, ¿qué dice la Biblia? Meteré al varón en fuego. Oh, y brillará como el oro. Porque la impureza salen para afuera cuando Dios nos pasa por la prueba, cuando Dios nos bautiza en fuego. A nosotros no nos enseña. Es más, esto no se le ocurre predicarlo un pastor de estos tiempos. Se le vacía la iglesia. ¿Cuántas veces Dios no probó a Abraham? ¿Ah? ¿Y Abraham cómo caminaba? En fe obediente, en justicia. Pero Dios viene y le dice, ok, y le prueba la fe. Y le dice, dame tu hijo. ¿A cuántos Dios le ha pedido el hijo? Mire, si usted tiene un hijo
que le ha dado candela hasta decir basta y está apartado, mire, esa prueba duele aquí, ¿sabes? Si te mantienes fiel, tú verás a ese hijo convertido, sirviendo al Señor, cogiendo un púlpito y predicando la palabra del Señor. Oh, mi alma te alaba. Queremos unción, pero no queremos el bautismo en fuego. La unción viene después que te mantienes fiel en el bautismo de fuego. Entonces viene el ministerio, entonces viene la unción. Ay, es que la pastora no me pone ahí, que la pastora me maltrata. No. Tú estás en un proceso de bautismo de fuego y aquel tiene que saber que tú eres fiel. Oh, mi alma te alaba. Yo pasé últimamente por un bautismo de fuego. Oh, usted se cree que esto fue un mame. William, yo fui probada y pasada por fuego. Me pasó por fuego unos cuantos buenos años preparándome. Y después me dice, llegaste, ¿verdad? Ahora me le entregas el manto a este. Por eso, el peso de gloria que yo poseo, la autoridad espiritual que yo poseo, la poseo porque le fui fiel al Señor en medio del bautismo de fuego. Y no te escapará de él. Dígale que está al lado suyo. Y no te escaparás del bautismo de fuego. Porque si tú estás pidiendo poder de lo alto, unción, hay que cuando yo cante se salven los enfermos, de verdad. Prepárate para el bautismo de fuego. ¿Me está entendiendo? ¿Está entendiendo? Pero lo tremendo de esto no es el bautismo de fuego. Lo tremendo de esto es lo que viene después que tú seas fiel. La unción. Si él permanece fiel, entonces Dios cuidará a su hijo en su entrada y en su salida. Y los enemigos no podrán tocarle ni hacerle daño, ni sufrirá enfermedades, ni vendrán malas noticias por él, porque tú has decidido caminar de acuerdo a la justicia eterna. Uy, ¿cuánto aplauden? Entonces, vamos a levantar nuestras manos. Ese es el hijo pródigo. Las 12 tribus de Israel. ¿Y a cuál tribu yo pertenezco? Cuando llegues al cielo te vas a enterar. Aunque te pueden hacer un examen de ADN y te van a decir, tú perteneces a Efraín, tú perteneces, y te van a decir. Pero hasta que lleguemos al cielo, el Señor va a decir, éntrate por aquella puerta. Esa es Benjamín. Éntrate por esta puerta. Esa es Manasés, porque tú perteneces a la tribu de Manasés. Éntrate y empieza el Señor a repartirnos, porque la ciudad tiene 12 puertas. Oh, mi alma te alaba. Está en el Nuevo Testamento, en Apocalipsis, no me diga que no. Levantamos nuestras manos al cielo. Señor, tu palabra sana. Tu palabra liberta. Tu palabra rompe cadenas
de religión, de religiosidad. Quita las cadenas de mentira. Nos posiciona en el lugar correcto. Te pedimos ahora que nos transiciones a una de las tribus de Israel. Nos arrepentimos, nos convertimos a ti. Nos convertimos. Bendecimos tu pueblo. Gracias por el privilegio de ser parte de tu pueblo Israel. Gracias porque nos has injertado. Y gracias por Yeshua. La bendición tuya reposa en los hogares. Que desde este momento en adelante comiencen a ocurrir milagros en los hogares. Que desde este momento en adelante comience a ocurrir la restauración. Restaura matrimonio, restaura el corazón de los padres, vuélvelo a los hijos. El corazón de los hijos, vuélvelo a los padres. Fortalece las relaciones, fortalece tu casa. Y prepáranos para la hora que viene, donde tendremos que confesarte como nuestro Salvador. Prepáranos, ayúdanos a echar raíces profundas en el nombre de Mashiach. Amén. Bendiciones, hermanos.